Excelente día tengan todos y todas aquellas que nos ven a través de Bajo Tierra Museo. Esto es Redes, un videocast de emprendimiento socioambiental que busca impulsar la transformación. Y en este primer programa estaremos hablando de emprendimiento, autonomía o precariedad. Y para ello tendremos tres invitadas muy especiales que nos van a estar compartiendo sus experiencias, opiniones y conocimientos acerca del tema. Así que no duden en quedarse a verlo, que esto se va a poner bastante interesante. Esto es Redes, un videocast de Bajo Tierra Museo. Para este primer programa nos va a estar acompañando Yuriria Pérez Viguera. Yuriria, un gusto que estés aquí con nosotros. Ella es integrante de la red Nosotricas. También fue activista por los derechos humanos con Amnistía Internacional de 2012 a 2016. Es vocera de la organización civil colectiva Juntas y actualmente es presidenta del Consejo Ciudadano para el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Yuriria, un placer tenerte con nosotros el día de hoy. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. También se encuentra con nosotros Aurora Sandoval Peñalosa, quien es politóloga de profesión, cuenta con experiencia en el diseño, operación y evaluación de proyectos sociales, así como en la procuración de fondos para la organización de la sociedad civil. Un gusto tenerte con nosotros, Aurora. Gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Un gusto que nos acompañes. Y también está Sara Calderón, es coordinadora de Quimón, programa para emprendedores sociales, así como especialista en proyectos sociales y políticas públicas con perspectiva de género, derechos humanos en niños, niñas y jóvenes. Ambas son integrantes de Colectiva Lab y pues es un placer tenerlas con nosotros, chicas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Y pues muchas gracias a nuestras tres invitadas por ser parte de este primer capítulo en un mundo en el que se alienta cada vez más al emprendimiento y vemos disminuirse las condiciones de seguridad social en la que tenían las generaciones pasadas, en donde también aparecen como formas diversas de emancipación y de reorientación productiva que prometen caminos alternos, ¿no?, a los de explotación de personas y naturalezas. Y para eso me gustaría comenzar preguntándoles, ¿cuáles son las formas de hacer emprendimiento? ¿Ustedes consideran que hay emprendimientos que independizan o autonomizan y emprendimientos que precarizan? Y me gustaría que Yuriria comenzara. Sí, claro que sí, muchas gracias, Frida. Pues nuevamente, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes y participar de esta iniciativa con temas tan relevantes. Pues bueno, el emprendimiento se da de múltiples formas y se da inmerso en el modelo económico en el que se esté viviendo, ¿no? Actualmente vivimos en un modelo económico capitalista neoliberal y de pronto también las formas de emprendimiento se dan en ese contexto. Sin embargo, también hay formas de resistencia, formas alternativas de emprendimiento que parten no de la necesidad de acumulación insensata de bienes y de riqueza a costa de la explotación de la naturaleza, como normalmente se ve en los modelos neoliberales, capitalistas, etcétera, sino más bien en una procuración de la comunalidad, ¿no? Y entonces esas son como grietitas dentro de los sistemas y de los emprendimientos que vale la pena mirar, porque finalmente reconocen a las personas como parte de un medio ambiente, parte de la naturaleza, y se reconoce también que el emprendimiento se hace para la procuración de los bienes comunes de la persona como individuo y no por una acumulación de bienes que finalmente llevará a la destrucción total, ¿no? Sí, claro. No sé si ustedes quisieran abonar algo, Aurora o Sara. Claro, pues completamente de acuerdo con lo que dice Yuriria. Creo que existen formas de emprendimiento que tanto por un lado, como bien lo planteas, Frida, pueden ayudarnos a independizarnos o autonomizarnos como personas, como colectivos, pero en definitiva pues también hay otros emprendimientos que precarizan, sobre todo cuando se pierde de visión que la economía pues surge para abonar al desarrollo de las personas y no al revés. Y justamente pues eso me trae a colación esta parte de que tenemos una ley de economía social y solidaria. Una ley que surge de un artículo que nos dice que debe de haber tres sectores que abonan a la economía de nuestro país y a nuestro desarrollo. El sector privado, que ya lo conocemos todos y cada una de nosotros con todas sus prácticas que conlleva, pero que también está tendiendo a migrar más al centro hacia prácticas de responsabilidad social empresarial. Tenemos también la parte de los gobiernos, que pues también son encargados de proveer el desarrollo,
Y finalmente, pues un sector a lo mejor que no ha sido tan explorado dentro de nuestro país, que es el sector de la economía social. Y justamente algo de lo que nosotros nos gusta mucho en Colectiva, pues es esta parte de primero van las personas, primero antes que el capital, y mantener siempre ese entendimiento de que estamos insertos en un sistema primero ecológico, después social y finalmente económico, y esta economía debe de responder a las necesidades de la población, y eso creo que es lo que se ha perdido de vista en los últimos años a partir de esta llegada del neoliberalismo y estas medidas que pues lo que han generado pues son las desigualdades que ya conocemos y precarizaciones laborales dentro de nuestro país, pues colocándonos dentro de uno de los principales países con mayores niveles de desigualdad, uno de los 25 según la Oxfam. Sí, claro. Y entonces, aunado a estas formas de hacer emprendimiento o de entenderlo, podríamos preguntarnos, ¿quiénes hacen emprendimiento? ¿Todas las personas que emprenden se autodenominan emprendedoras o hay otra forma de nombrarse a sí mismas? Dentro del contexto socioeconómico en el que estamos actualmente, vemos muchos referentes de emprendimiento que normalmente son personas que a lo mejor desde el privilegio les es más fácil emprender, ¿no? De los referentes que tenemos dentro del modelo neoliberal sobre el emprendimiento tienen que ver con personas que o bien están en una posición pues de un nivel socioeconómico alto, herencias, familias privilegiadas, etcétera, y que de pronto pues desde esa postura resulta mucho más sencillo ser emprendedor, y son quienes ocupan las portadas de las revistas más grandes y más conocidas. No obstante, muchas veces también vemos que desde la precarización existe la necesidad de los emprendimientos y emprendimientos alternativos, ¿no? Y que finalmente van mostrándose estas resistencias distintas, pero que no siempre obtienen la proyección que estos otros emprendimientos sí obtienen, y que tampoco tienen el mismo reconocimiento, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en uno de los casos más recientes, como las nenis, ¿no? No sé si estuvieron viendo a lo mejor ese tema que es muy reciente, y pone sobre la mesa muchísimos temas, ¿no? Que no nada más tiene que ver con la precarización laboral, sino también con una perspectiva de género, porque finalmente las mujeres somos las que terminamos en estas formas de trabajo que no tienen un reconocimiento como tal, o sea, adicional, es un objeto de burla, pero que además surgen como de esta necesidad de salir adelante en un sistema en el que no está diseñado para nosotras ni por nosotras, y que adicionalmente pues atraviesa también un factor socioeconómico, ¿no? Pero que de alguna manera siguen siendo formas de resistencia ante un sistema económico que es alienante, ¿no? Que no admite a cualquier persona, que no da cabida a cualquier realidad, y que solamente acrecenta estas desigualdades que comentaban las compañeras, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sería muy, muy importante redefinir qué implica ser emprendedor o ser emprendedora, y qué tipo de emprendimientos queremos empezar a promover o queremos empezar a posicionar y darles el reconocimiento que realmente merecen, ¿no? Sí, yo quisiera abonar a eso. Partiría yo creo que desde el inicio de decir qué es emprender, ¿no? ¿Qué significa emprender en sí? Que es pues cualquier comienzo de algo, de alguna manera medio planeado. Y en este sentido, creo que comparto lo que mencionaba Yuridia sobre quiénes están emprendiendo o a qué nos referimos cuando hablamos de emprender algo, ¿no? Y están estas personas que luego hay un boom como de en todas partes vemos emprender y emprendedores, y este incentivo desde las narrativas, ¿no? Emprender, ser emprendedores sociales o emprendedores de negocio. Sin embargo, pues también cuáles son esas motivaciones que nos llevan a hacerlo, ¿no? Creo que también desde ahí es fundamental ir viendo a quienes les llamamos emprendedores y quienes, pues de alguna forma es la parte en la que resisten o en la que viven o sobreviven, ¿no? Cuando hablamos de estas pues, personas que probablemente tienen una idea de un negocio, estamos hablando en este caso, y lo hacen desde esta posición en la que pues tal vez es parte de sus objetivos de vida, ¿no? El tener algo propio o el empezar con algo porque tienen alguna inquietud, ¿no? Y hay quienes
emprenden algo porque tienen una necesidad de un ingreso, ¿no? Y que ni siquiera en su cabeza o en su mente está la palabra emprender. Sí, es totalmente, pues necesito obtener un ingreso, una ganancia porque necesito sobrevivir de algo y entonces hago lo que necesito, ¿no? Y en este sistema, bueno, que las condiciones pues siempre le tildan, ¿no? O tienden más a favorecer a grandes corporaciones, pues bueno, al momento de emprender, pues también emprendemos dentro de un contexto de muchas dificultades, ¿no? Y en este caso, pues totalmente de acuerdo, sobre todo para las mujeres, yo yo coordino un proyecto que capacita a mujeres adultas o adultas mayores para poder emprender un negocio, ¿no? Y siempre veo esta parte, ¿no? Es como el emprendimiento se da desde, pues ni siquiera yo tengo una idea de que estoy haciendo esto, más bien que estoy emprendiendo algo, no lo tengo como en mi lenguaje, sin embargo día a día como que hago algo nuevo para lograr, ¿no? Sin embargo, pues también es importante como rescatar esta parte en la que el emprendimiento pues obviamente tiene, yo creo que ahorita lo vamos a ir platicando, pero que tiene diferentes dificultades en un sistema que precariza a los pequeños comerciantes y luego hay como una romantización del emprendimiento como si eso fuera una solución, ¿no? Pues que tienes que emprender algo, ¿no? Cuando hay obviamente grandes empresas que absorban esos pequeños negocios de gente que comienza a hacer algo, entonces pues bueno, ahí hay ciertos factores que hay que considerar. Sí, claro. Y relacionado a esto, ¿qué cosa podemos tomar de la propuesta del emprendimiento? ¿Y en qué punto esta concepción de plano no coincide con otras propuestas de emancipación? Claro, pues propiamente del emprendimiento está esta parte de la innovación, que es algo que a mí me apasiona mucho porque es ver las necesidades que está viviendo la población y cómo tú puedes generar soluciones en conjunto con estas personas para poder atender esas necesidades. Claro que mucho se ha desvirtuado y que luego a veces caemos en estos esquemas de creación de necesidades, obsolencia programada, obsolencia percibida, pero en la medida en la que vayamos integrando más a nuestros usuarios dentro de nuestros esquemas de emprendimiento, pues eso te habla ya de productos y servicios que están respondiendo a ciertas realidades del entorno donde se está situando, y creo que eso es algo muy valioso que se puede rescatar de estos esquemas de emprendimiento en general. Y propiamente de lo que nosotros, pues el tema que nos apasiona es la parte del emprendimiento a través de la economía social. Y esta economía social pues tiene unos valores muy marcados, que es el apoyo, la solidaridad, esta parte de toma de decisiones democráticas dentro de la empresa. Hay una frase que me encanta que escuchamos de David Pino. David Pino está en España y él justamente pues se encarga de todo el tema de innovación en una de las grandes ciudades de por allá, y él no habla de esquemas de emprendimiento, sino que habla de vamos a democratizar la economía. Y esto, pues como politóloga, obviamente que fue un concepto que me encantó, porque pues es justamente esta parte de cómo podemos emancipar y ayudar a estos procesos de empoderamiento de los ciudadanos y de las ciudadanas para que en lugar de convertirse nada más en empleados, puedan ser también titulares de la toma de decisiones de esta empresa. Y entonces, pues fue de ahí que fue tomando como mayor empuje el hecho de que nosotros decidiéramos aventarnos a ser colectiva. Tiene que ver mucho con este fuerte apego a los valores de la economía social. Entonces, pues yo diría que esos sean como las dos grandes aportaciones que pudiéramos nosotros rescatar del emprendimiento en general, la parte de la innovación y de la economía social, pues estos valores democráticos que se viven dentro de estas empresas. Estoy de acuerdo con lo que comentaba Aurora. Creo que hay muchas cosas rescatables del emprendimiento como parte de estas nuevas formas de organizarnos, de estas nuevas formas o estas nuevas propuestas, ¿no? De modelos socioeconómicos, de modelos de negocio incluso. Creo que algo bien importante es justo no perder de vista que lo que se intenta es también cambiar las maneras en las que organizamos la economía, ¿no? Si finalmente emprendemos desde un punto de vista de la economía neoliberal que vivimos actualmente, pues entonces
es más de lo mismo, ¿no? Se siguen promoviendo modelos de precarización, modelos que acentúan las desigualdades, que hacen más grandes las incertidumbres laborales y que finalmente vienen a hacer lo mismo que ya conocemos, dejar a las personas en la precarización laboral, sin ningún tipo de seguridad, sin ningún tipo de certezas, ¿no? Dentro del trabajo, ¿no? Y que finalmente está inmerso dentro de un tema súper amplio y súper complejo, pero que también tampoco es tan invisible como son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de todas las personas, ¿no? Es un tema que ya se ha venido hablando, no nada más de manera local, sino de manera internacional. Es un tema que ya está puesto sobre la mesa, y ahí viene pues un llamado también a todas las empresas y a todos los sectores empresariales y las personas que pueden incorporarse a sectores empresariales, de poner esta mirada distinta, ¿no? Entonces, parte del emprendimiento, o sea, si el emprendimiento se hace replicando los postulados de los mismos modelos de negocios, donde se prioriza la acumulación de bienes por encima del bienestar común, entonces se deja de lado todo esto que ya hemos venido comentando, ¿no? Esta toma de decisiones horizontal, las cooperativas, la manera de organizarse de una forma mucho más equitativa, donde el trabajo de las personas tiene un valor para conservar los bienes comunes y la naturaleza, y el bienestar individual también, sin duda alguna, ¿no? Entonces, creo que lo que podríamos tomar del emprendimiento es justo la manera innovadora, como comenta Aurora, de hacer negocios, pero bueno, también considerar que tenemos que hacerlo desde otra propuesta económica, no puede ser desde la misma propuesta que tenemos actualmente. ¿De qué va la propuesta del emprendimiento social y ambiental? Desde su experiencia, por ejemplo, ¿cómo su práctica se articula a procesos de reivindicaciones sociales contemporáneas? Yo creo que más bien el emprendimiento social también, ser economía, son formas que ya existen, ¿no? Y que siempre han existido. Sin embargo, son nuevas alternativas que le estamos dando a un modelo que nos está precarizando y que ya vimos que pues se está volviendo, como luego le llaman, siempre hablan como del fin del capitalismo y que es como la era de terminar con este sistema neoliberal, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues las personas, ¿no? Quienes estamos involucrados a lo mejor en un interés de generar nuevas formas, pues también recuperamos de antes, ¿no? Este tipo de economía que siempre se ha dado, ¿no? Sin embargo, pues bueno, que sí pudiera parecer algo nuevo porque no estamos acostumbrados a pensar en que un negocio o un emprendimiento va a traer un beneficio común. Y, por ejemplo, tenemos esto de el cliché del emprendimiento es el individuo con iniciativa. Desde su punto de vista, ¿el emprendimiento tiene mayor tendencia a lo individual o a lo colectivo? ¿Y hay alguna diferencia entre uno y otro? Pues bueno, actualmente, si seguimos persiguiendo las formas de organizarnos como sociedades de manera individual, no tiene futuro, pues. Tener esta visión de que somos individuos sin estar conectados con otras personas, con nuestro entorno natural, con el desarrollo mutuo, y que necesitamos los unos de los otros, las unas de las otras para poder sobrevivir y progresar. Si no empezamos a ver las maneras de organizarnos desde esta perspectiva colectiva y las seguimos asumiendo como un esfuerzo individual, estamos destinados a seguir fracasando. Eso está comprobadísimo, ¿no? Ya varios años de capitalismo y neoliberalismo nos han venido demostrando, y es momento de que, y ahora con esta pandemia que viene a desvelar cómo las desigualdades están ahí y ocasionadas también por estas demandas económicas no satisfechas, pues es un gran momento, es una coyuntura importantísima para poner sobre la mesa, bueno, qué hemos venido haciendo, cómo nos hemos venido organizando y cómo necesitamos cambiar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ninguna visión de negocios que tienda a lo individual tiene futuro. Tendríamos que estar pensando ya de manera urgente desde la colectividad. Y también ir desmitificando lo que implica la colectividad, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de modelos socioeconómicos mucho más horizontales y equitativos, la gente se imagina así como que nos vamos a ir a vivir todo el mundo en una cueva y nadie va a poder vestirse como quiera y nadie va a poder tener mente propia y no, o sea,
Vamos, ahorita Sara decía que no se quería meter mucho en la teoría y yo pensaba, no, así hay que meternos, hay que meternos a teorizar porque justamente desde ahí vamos eliminando estos mitos y estas falsas definiciones de lo que implica hacer un emprendimiento social o un emprendimiento que vaya orientado hacia el bienestar, el concepto del buen vivir, que justamente como decía Sara, pues no son cosas nuevas y sobre todo yo allá añadiría, además de que no son cosas nuevas, son cosas que son exitosas. Lo hemos visto en otras comunidades que de alguna manera viven un poco más hacia el margen de este sistema y que son modelos de éxito, ¿no? Entonces, no es que sea algo que nos estemos imaginando de manera utópica, ¿no? Es más como dice Boaventura de Sousa, es una heterotopía. Ya existe, o sea, sí se puede. Simplemente, bueno, no tan simple, pero lo que tendríamos que estar viendo es cómo podemos trasladar estas formas de organizarnos, estas formas de hacer negocios de manera distinta a las realidades y contextos que tenemos actualmente, ¿no? Porque ya existe, ya se está haciendo. Entonces, en ese sentido, pues sí tenemos muchos ejemplos de emprendimientos desde la perspectiva neoliberal que tiende a individualizar y que tiende a alienar. E insisto, son los emprendimientos que vienen pues de la continua acumulación de bienes, que no tienen un propósito de generar bien común y bienestar para las personas, ni de hacer comunidad, ¿no? Pero eso ya está, eso ya lo conocemos. Entonces, cuando hablemos de emprendimiento, mi propuesta sería siempre pensando desde lo colectivo. Pues como bien lo dicen, tenemos el cliché de emprender individual, y más en el norte, ¿no? Quien emprende, pues es el hombre ingenioso que quiere tener su propio negocio, y así tenemos muchísimos personas reconocidas por esos emprendimientos individuales, pero pues a final de cuentas, si queremos verlo como un modelo sostenible en el largo plazo, pues tenemos que también entenderlo que nos conviene no solamente desde un aspecto social y ambiental, sino desde una parte personal. Sabemos que el sistema y el modelo tiende a esto, a la individualización, a pensar cómo yo abono a mi propio crecimiento y no que desde mis talentos o desde mis aptitudes puedo dar para que los demás y las demás crezcamos juntos. Entonces, pues bueno, es eso, ¿no? Y también la invitación a pensar en estas alternativas de hacer empresas, de hacer economía, de emprender algo, desde una visión, como mencionaba Aurora, ¿no? En la que te beneficias tú, pero al mismo tiempo, y creo que lo más importante es que hay un beneficio en común, y que bueno, luego hay un choque, ¿no? Porque quienes estudian todo lo que tiene que ver con emprendimiento y luego en universidades que tienen una visión súper neoliberal y como que hablar desde estos esquemas diferentes siempre genera un choque, porque la información que de todos lados recibimos tiende al individualismo siempre, ¿no? A la ganancia, a obtener, a la mercadotecnia, y creo que no está peleada una cosa con otra. Sin embargo, desde el origen, el qué nos está motivando a emprender y qué queremos lograr con ese emprendimiento, pues es la clave. Pues chicas, se nos ha terminado el tiempo por hoy. Un gusto haber compartido espacio con ustedes, haberles escuchado y haber compartido tantas cosas que me parece que son importantes resaltar. Y muchas gracias a todos quienes nos vieron y nos acompañaron en esta primera transmisión de redes. No olviden seguir a nuestras compañeras en todas sus redes sociales, las cuales les van a estar apareciendo. También no olviden seguir a Bajo Tierra Museo para estar al pendiente de las siguientes transmisiones. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y yo soy Frida. Nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.